saltando al tema directamente, aquí tenemos un poquito los temas que voy a tratar, solo como para poder ir ahí siguiendo el hilo de la conversación. Pero primero voy a dar una pequeña introducción de qué es SAR. Básicamente es una imagen que tomamos con un radar que montamos en una plataforma móvil y lo estamos moviendo en una dirección que se llama Azimuth. En mi caso y para los experimentos que voy a estar hablando y para los experimentos que yo domino, usamos sistemas aéreos. O sea, sé que el sistema está montado en un avión y básicamente lo que hacemos es que comprimimos, procesamos la señal en las dos direcciones y obtenemos una resolución mejorada. Yo no soy un experto en procesamiento de dos dimensiones porque mi tema es el siguiente. Básicamente adquirimos estas imágenes de radar de apertura sintética, pero a diferentes alturas. De esta manera podemos crear una apertura en esta dirección y podemos resolver objetos que están dentro de un solo píxel azimuth range, pero en la dirección de la altura. ¿Qué significa? Que podemos ver cómo la energía se distribuye dentro de un píxel a través de objetos semitransparentes. ¿Qué hace un objeto semitransparente? Puede ser hielo, puede ser el follaje de los árboles, puede ser tierra. Por ahí les voy a estar hablando un poquito de aplicaciones. Mi área es el procesamiento, es procesar. Es lo que hace mi departamento dentro de aquí del DLR. Hay más o menos unas 500 personas que trabajamos con SAR y dependiendo en dónde estés es la parte que haces. Yo estoy solo en procesamiento, pero bueno, tengo contacto con gente de aplicaciones y voy a intentar ahí también mencionar algunas. Bueno, para poder hacer esto, básicamente vamos tomando los píxeles de manera individual y les aplicamos un procesamiento. Entonces tomamos mediciones de, no sé, 10 alturas y los procesamos para conseguir un vector, un vector vertical, un perfil, vertical profile. Le llamamos en inglés, discúlpeme ahí por estar metiendo un poquito de Spanglish, un perfil vertical que bueno, es muchísimo más grande que 10 mediciones, ¿no? Normalmente, no sé, son cientos de mediciones, ¿no? ¿Cuál es la manera clásica de hacer este procesamiento? Es un vil y burdo transformada de Fourier. Básicamente, lo que estamos haciendo aquí es una transformada de Fourier, pero en espacio. ¿Por qué en espacio? Porque estamos lanzando pulsos electromagnéticos. Los pulsos electromagnéticos medimos el tiempo de retardo hasta que alcanzan su objetivo. Conocemos la velocidad de la luz, entonces podemos despejar para espacio. Hay una correspondencia, ¿no?, entre tiempo, frecuencia y espacio, ¿no? Entonces, una señal que medimos a diferentes alturas, las ampliamos a diferentes alturas, podemos recuperar el espectro, ¿no? El espectro en espacio. O sea, podemos ver cómo la energía se distribuye a través del espacio, lo cual es interesante. Es interesante que se llegara a esto, pero al mismo tiempo, como probablemente todos ustedes ya saben, que están en el campo de la percepción remota, nos estamos ateniendo a las limitaciones de Fourier. ¿Cuáles son las limitaciones de Fourier? Bueno, para eso creo que tengo la siguiente slide. Bueno, solo para no dejar el cliffhanger, las limitaciones de Fourier vienen con el periodo de sampleo y con el bandwidth, pero tengo una slide más adelante en la que voy a mostrar, pero primero quiero mostrarles unos ejemplos. Este es el Maximilianum, es una escuela para chicos prodigios en Múnich. Es un edificio. Lo interesante acá es que al ser un edificio, las ondas tienen un double bouncing, un doble rebote. Entonces podemos detectar claramente la estructura de él. Este edificio está perpendicular a la dirección del vuelo, entonces es un sitio perfecto para poder probar la tomografía en zonas urbanas. Y bueno, este sería un ejemplo de tomografía. En la primera parte esto es como un pan que vamos cortando en rebanadas, ¿no? Entonces estamos viendo adelante cada una de las rebanadas. En el segundo dejo la rebanada número 9, que es donde se ve justamente la fachada del edificio. Bueno, abajo solamente una referencia y luego tengo un render a la izquierda, ¿no?
Les mencionaba hace rato de las limitaciones de Fourier, ¿no? Mientras estamos usando simplemente Fourier, estamos limitados a, a la geometría que estamos utilizando para adquirir. O sea, la diferencia de alturas que hay entre cada vez que volamos el avión y a la diferencia de alturas que hay entre el primero y el último vuelo, que sea el equivalente al Baldwin, y a las diferentes alturas que sea el equivalente al sampleo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos que volar cientos de veces si queremos una resolución muy buena, ¿no? Porque, bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero ahora solo tengan esa idea, que si hacemos una inversión de Fourier normal para resolver problemas de tomográfico de SAR, estamos limitados a estos parámetros físicos, que normalmente son 5 metros, 6 metros. Si queremos resolver algo abajo de eso, tenemos que ir a unos métodos que se llaman de super resolución, donde asumimos características de la señal y podemos resolver cosas abajo de estas geometrías, ¿no? Yo voy a presentar, entonces con estos métodos de solución podemos obtener resultados como estos, ¿no? En lo que estamos distinguiendo objetos que están a 2 o 3 metros, ¿no? Muy cercas entre ellos. Por ejemplo, me parece que la resolución de Fourier para este ejemplo me parece que 8 metros. Y aquí estamos distinguiendo objetos a 6, a 4, a 2.7, si pueden ver, por ejemplo, entre estas dos alturas. Y aquí las estamos resolviendo. Entonces, bueno, estos métodos de solución, sin embargo, vienen con una desventaja, ¿no? Básicamente, lo que pasa con estos métodos es que transformamos esta inversión en la correcta selección de un parámetro. Por ejemplo, en los métodos paramétricos como MUSIC, necesitamos saber de antemano cuántas fuentes de retrodispersión existen en el píxel en específico, ¿no? Desde cuántas fuentes está reflejando la señal. Y eso no siempre se sabe, ¿no? Es imposible saberlo. También se hace la suposición aquí de que el píxel está compuesto de point-like targets, ¿no? De objetos, de objetos de retrodispersión puntuales. Espero que haya traducido eso bien. Pero podemos obtener este tipo de ejemplos. Más adelante voy a explicar un poquito cómo funciona MUSIC. Es bastante interesante, pero básicamente podemos ver aquí que conforme cambiamos el model order, cambia la señal, ¿no? Y en algunos casos estamos obteniendo el número de objetivos que esperamos en la señal roja, y en otros casos estamos obteniendo menos. Cuando obtenemos menos, llamamos que estamos haciendo una under regularization, y cuando tenemos más de los que estamos detectando, estamos haciendo una sobre regularización, una over regularization. Después tenemos métodos de regularización en los que se asumen ciertas estadísticas y ciertas características en la probabilidad de la señal, y vamos a obtener resultados como estos. Sin embargo, estos métodos necesitan una correcta caracterización de un parámetro de regularización, que es el que está variando aquí, es esta alfa. Y podemos ver cómo conforme cambia, entramos en casos de sobreregularización y en casos de subregularización, ¿no? Durante el paper voy a estar hablando principalmente de MUSIC y de Maria como ejemplos. No, solo para no estar aquí 7 horas, ¿no? Que además creo que en Argentina, si recuerdo bien, son las 2, entonces probablemente acaban de comer y tienen hambre. Y bueno, no hambre, tienen sueño. Bueno, aquí tenemos el modelo de la señal y es lo que les hablaba con Fourier, ¿no? En el vector Y tenemos el sampleo que estamos haciendo a diferentes alturas, que en este caso van a ser L. Luego tenemos esta matriz, que es la que nos convierte del espacio de la señal al espacio de observación. Luego tenemos la señal que estamos intentando recuperar, que es el perfil de señal, Reflectivity Profile Signal. Y tenemos un ruido aditivo, ¿no? Pero aquí hay cosas interesantes, ¿no? Porque estamos aquí transformando de un espacio al otro, pero claro, M es muchísimo más grande que L, ¿no? Entonces, si esto fuera un sistema de ecuaciones, sería un problema de ecuaciones ill-post, no recuerdo cómo traducir ill-post. Entonces, bueno, pues bueno.
ill-pose en el sentido de Hadamard, ¿no? Significa que tenemos muchísimas más variables por resolver que ecuaciones en un sistema. O básicamente que estamos subsampleando la señal demasiado, ¿no? Y entonces esto lo vuelve un problema ill-pose, lo que significa que al hacer la inversión hay más respuestas que satisfacen esta ecuación que una. Entonces, básicamente aquí en esta matriz A es, si quisiéramos hacer una inversión de Fourier, tenemos aquí una serie, tenemos columnas para cada señal y luego tenemos filas, m filas, ¿no? M filas es un número que nosotros determinamos y lo vamos a estar utilizando para escanear verticalmente la señal, ¿no? Entonces en cada M vamos a tener un filtro acoplado para cada punto de la señal que queremos, ¿no? Entonces si tenemos 10 metros y ponemos M igual a 10, tendríamos uno para 0 metros, uno para 1 metro, uno para 2 y va a estar. Son un banco de filtros, ¿no? Digo, así lo vemos como desde señales, ¿no? Teniendo en cuenta como la teoría de señales y eso, quizás es más fácil. Pero claro, obviamente esto normalmente no es 10, es cientos, ¿no? Pero sí, explicando aquí un poco el diagrama, ¿no? Entonces tenemos aquí las diferentes distancias que hay conforme al maestro. El maestro es simplemente el primer vuelo. Conforme a él se empiezan a sacar diferentes distancias, que son nuestras D. La diferencia de altura que hay entre el primero y el último vuelo le llamamos apertura tomográfica. Esto es para un píxel en azimuth range, para un solo píxel de la imagen. Y lo que recuperamos, si hacemos una inversión de Fourier, sería el power de la señal. Pero como si usamos un sistema de regularización, perdemos precisión radiométrica, lo que significa que no vamos a estar obteniendo la amplitud de la señal correctamente, sino solamente el patrón de esta, ¿no? Vamos a saber dónde hay objetivos y un poco la varianza que estas tienen, pero la amplitud se pierde porque se pierde en los cálculos del desarrollo, sino solamente para que lo tengan en cuenta. Sí, creo que este slide es bastante importante. Además, voy un poquitín más rápido. Básicamente, para poder utilizar algunos de los métodos para poder seleccionar este parámetro que les dije antes, para poder utilizar método de superresolución, tenemos que buscar un operador solución en los métodos, ¿no? ¿Qué es un operador solución? Es básicamente es un problema bien condicionado. Eso sí, post, mal condicionado y bien condicionado. Un problema o una representación bien condicionada de un problema mal condicionado en el que podamos representar el método como tenemos en 6, ¿no? Con un método f multiplicado por el vector que contiene nuestras mediciones. Esto sería para el caso de las estadísticas primeras de la señal, y para el caso de las estadísticas primeras pues tenemos que multiplicar por los dos lados, ¿no? A este vector B básicamente lo voy a estar llamando el perfil que recuperamos. Vamos a estar calculando el segundo orden de las estadísticas con una matriz de covarianza, como tenemos en 8. Y bueno, también en este diagrama que aquí puse, cuando hacemos la transformada Fourier que les mencionaba antes, nos metemos en un problema de aliasing, que en este campo le llaman ambiguities. Básicamente, como estamos multiplicando en un dominio la señal, en el otro se está convolucionando, lo que nos va a crear armónicos de nuestro espectro, ¿no? Y si la distancia que hay entre sampleos no es suficientemente pequeña, estos armónicos se van a acercar demasiado y van a interferir con nuestra señal y la van a hacer inútil. Entonces, por eso no nada más tienes que volar o tener una apertura tomográfica muy grande, sino que también tienes que tener un sampleo adecuado si quieres hacer una inversión, ¿no? Entonces,
por eso en estos estudios intentamos buscar maneras de usar los métodos de superresolución para poder eliminar estas ambigüedades y mejorar la resolución, o sea, mejorar la distancia mínima en la que dos objetos pueden ser recuperados. El método más básico es el que les dije del banco de filtros o un filtro acoplado espacial, también se le llama MCF, también se le llama Fourier Beamforming, pero es todo lo mismo. Creo que acá tengo un ejemplo de Fourier Beamforming. Sí, acá tengo un ejemplo con 15 tracks distribuidos en una apertura sintética de 70 metros con 250 looks independientes para la simulación, para poder crear las estadísticas de segundo orden. Esto significa que repetimos el experimento 250 veces para este píxel. Con datos reales esto es imposible porque no vamos a repetir el experimento 250 veces, entonces ahí se hace un average con un filtro boxcar con los píxeles alrededor porque se asume que son similares para poder crear la matriz de covarianza. Entonces aquí tenemos para el caso 1, 2 targets, para el caso 2, 3 targets, para el caso 3, 4, 4, 5. ¿no? Aquí tenemos un poquito como la señal, estadísticamente está distribuida, ¿no? Van a estar todos más o menos concentrados en la media porque tienen un spread de 0.1 metros, me parece. Y bueno, estamos simulando un sensor SAR de banda L, ¿no? Que es normalmente lo que tenemos con un sistema SAR en aviones. De lo más común, al menos, en los estudios que yo manejo. Entonces, si usamos nada más el match spatial filter de Fourier, tenemos una señal como la azul, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que cuando tenemos dos targets, ya los está fusionando. Los demás nunca resuelve la cantidad de targets que estamos esperando porque están demasiado cerca, están cayendo dentro de la resolución, abajo de la resolución y los está mezclando. Entonces no estamos detectando correctamente todos los objetivos que deberíamos que existen, ¿no? Todos los objetivos de retrodispersión de la señal. Y también acá en la izquierda y a la derecha podemos ver estos armónicos del espectro, ¿no? En este caso están a una buena distancia, pero si el sampleo se vuelve menor, porque aquí tenemos 15 vuelos, ¿no? Pero si disminuyeran, estos se empezarían a acercar más y más y más, hasta que mezclen aún más la señal. Entonces puede haber casos en los que la resolución sea suficiente, pero los armónicos de los lados están haciendo inútil la señal. Bueno, voy un poquito más rápido porque si no, no voy a alcanzar. Bueno, aquí pongo una introducción a la solución del problema de máximo likelihood. Es básicamente un problema de optimización en el que intentamos optimizar el vector de segundo orden, el vertical profile, minimizando la probabilidad condicional de la señal de entrada dependiendo el vertical profile que obtengamos, ¿no? Le llaman un sistema MAP, Maximum a Posteriority. O sea, tenemos que resolver y quedarnos con el que minimice esta B, ¿no? Con el que minimice esta función. Con la B que minimice esta función. Que esta función de aquí dentro es el log likelihood function, que está dada en 11. Esto lo pueden consultar en la literatura. Si alguien está interesado, me contacta. Para llegar aquí se utiliza la PDF del vector Y que tenemos en 12. También escrito de la literatura. Y bueno, teniendo esto, ya se puede hacer probabilidad de Bayes, porque se puede hacer la probabilidad condicional de Bayes y llegar a 11. Creo que me salté ese slide, así que me disculpo. Creo que más adelante está. Entonces ahora vamos a los métodos de orden selection. En estos métodos, en lugar de intentar optimizar para el vector B, estamos intentando optimizar para un vector que contiene los parámetros que van a darnos la mejor señal de respuesta posible de nuestro vertical profile, ¿no? En este caso,
se hace la suposición en 14, ¿no? Se hace la suposición de que la probabilidad de Y dada este vector estimado es similar a la probabilidad de Y dada el vertical profile obtenido resolviendo con ese vector estimado, ¿no? Es un poco la suposición que se hace. Y luego, bueno, los métodos para seleccionar el model order, que es la cantidad de fuentes de retrodispersión que les enseñé, bueno, que les mencioné hace rato. Se utiliza con esta función, la función de Kullback-Leibler, que es básicamente una medida de diferencia entre dos PDFs. Y bueno, desde de esta señal en 15 se desarrolla el sistema de criterio de información de Bayes en 16, en el que básicamente tenemos la probabilidad que les mencionaste, la low likelihood function, y tenemos un penalty term, ¿no? Todos estos métodos tienen, existe este método, existe un método que se llama Kaike Information Criteria, existen varios similares y todos cambian dependiendo el penalty term, es la parte que cambia, ¿no? Sin embargo, en este caso, M se refiere al model order normalmente, pero en nuestro caso, por la suposición de probabilidades que hicimos antes de que eran igual, M se convierte en la dimensión del vector B, que es constante. Por lo tanto, todos los métodos, en este caso, se convierten en uno, al que le llamamos Kullback-Leibler, método KL, ¿no? Es al que tú le metes un vector que obtuviste con uno de estos vectores, un vertical profile que tuviste producto de la suposición de un vector con parámetros para poder resolver la señal, y te da te cuantifica, ¿no? Qué tan buena fue esa resolución, entonces tienes que minimizar esto, ¿no? Entonces lo que haces es lo calculas para cada model order posible, y te quedas con el que es menor. Y ahora sí vamos a ir a Music. Es un tema que a mí me parece bastante interesante, porque básicamente tú tomas la matriz de covarianza que te representa la señal medida Y, calculas los eigenvalores, y luego, como tú supones que sabes el model order, que significa la cantidad de fuentes de retrodispersión en la señal, tú puedes separar, los ordenas de menor a mayor, por cierto. Entonces, puedes separarlos en dos subespacios, ¿no? El subespacio del ruido, que contiene el subespacio de la señal, que contiene los primeros alfa, los primeros hasta donde el model order te indica, eigenvectores, que son los que representan el espacio de la señal, y los demás, los L menos alfa restantes, te representan el subespacio del ruido, ¿no? Entonces, el método es el que tenemos abajo, y es muy interesante, ¿no? Porque los pequeños vectores que les mencioné dentro de la matriz A son ortogonales, y también son ortogonales al espacio del ruido, ¿no? Al espacio de la señal, ¿no? Entonces la multiplicación, y si hay un componente de la señal dentro del ruido, por su ortogonalidad, estos se van a volver cero. Lo que te va, y como están en la parte de abajo de la fracción, van a tender a infinito. Entonces se va a crear un pico en la señal. O sea, a mí me parece bastante interesante, porque en realidad estás recuperando la señal del ruido, ¿no? Es bastante interesante. Entonces aquí tenemos un ejemplo, como les había mencionado. Tú pruebas para todos los modelos de selección que están limitados por L, que normalmente L no es muy grande, el máximo serán 15. Y te quedas con el que minimiza este criterio de Kullback-Leibler que calculamos anteriormente, ¿no? Entonces, de esta manera puedes seleccionar el mejor, ¿no? Aquí tenemos de nuevo las especificaciones de la simulación. Y algunas métricas, las voy a pasar algo rápido. Básicamente el detection rate, que es la cantidad de veces que recuperamos la cantidad de targets que estábamos esperando, y tenemos el root mean square error, que en este caso, al estar sacándole la raíz aquí, bueno, aquí, esto terminan siendo metros, ¿no? Para en este caso, que estamos intentando medir qué tan bueno es en metros, pues es bueno tenerlo, poder usar el root mean square error. Entonces aquí tenemos los model order abajo, tenemos los diferentes casos de estudio, y luego en el color tenemos qué tan bueno fue el detection rate, ¿no?
Entonces, sí, quitamos el Coolback Liver, en cuál estuvo seleccionando. Y bueno, esto es un poquito rollo. Esto es, sí, creo que es más interesante seguir viendo los métodos, pero digamos que aquí se especifica bastante bien que estamos obteniendo normalmente o regularmente la señal que deseamos, ¿no? O sea, aquí tenemos, después de 250 trials, los perfiles recuperados sobrepuestos uno sobre el otro. Esto es básicamente la misma información anterior, pero muchísimo más condensada. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos 2 targets, tuvimos un detection rate 87% con un mean square error. Cuando teníamos 3 targets, teníamos 89%, un read mean square de centímetros. Con 4 targets, con 5 targets, ¿no? Esto nos da la suposición de que es mejor asumir que hay más targets de los que en realidad hay, ¿no? Porque cuando asumes que hay menos targets de los que en realidad hay, nos decae este porcentaje. Ahora vamos a ver los métodos de regularización. En los métodos de regulación se incorporan, como les había dicho antes, propiedades que tú conoces de la señal dentro del método que estás utilizando para resolver. ¿Qué pasa? Asumes que tú conoces las estadísticas de la señal y además provees un suavizado, ¿no?, a la solución. Entonces hay varios métodos. Aquí pongo algunos, pero básicamente vamos a estar utilizando como entrada el de Bayes para el método que se desarrolló aquí en el DLR, que se llama María. Es el siguiente. María significa Maximum Likelihood Inspire Approach. Aquí en el DLR les encanta hacer nombres que digan algo. Pero básicamente el método es el que tenemos en 22, donde tomamos la solución de Bayes, que les había mencionado antes. Luego le probemos una ventana adaptativa al operador y le sustraemos un vector de bias, ¿no? Esto está bastante condensado porque es todo un trabajo, pero esta es básicamente la operación que vamos a estar haciendo. Después utilizamos un método para poder encontrar su parámetro de regularización. ¿Dónde está el parámetro de regularización aquí? Está aquí en Bayes, ¿no? Aquí, ¿no? Para poder resolver este vector de Bayes, ocupamos esta RY, que la resolvimos antes. Bueno, antes la había dispuesto en una slide. Y básicamente el vector de regresión es este N0 que estamos multiplicando, ¿no? Voy a pasar un poquito rápido los métodos, pero básicamente existen dos tipos de métodos. Los métodos que intentan hacer una estimación del MCE sin tener el vector de referencia. O sea, porque normalmente cuando tú haces un cálculo del mean square error, tú necesitas saber el resultado, ¿no? Para saber qué también te está yendo. Pero en estos casos, estos métodos como Morozov, lo que hacen es hacer una estimación a partir de la señal por sí misma, ¿no? Entonces aquí tenemos Morozov. Voy a ir un poquito rápido porque si no, creo que no van a dar los 45 minutos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la función de Morozov, que está intentando hacer una estimación del MCE, y podemos ver cómo cuando intentamos minimizar este factor alfa, nuestra señal comienza a adquirir las características que deseamos, y como cuando nos alejamos empezamos a obtener resultados peores hasta que empezamos a entrar en un sistema de subregularización, ¿no? Tenemos el método de la curva L, que es un método diferente. En este caso estamos intentando buscar un balance entre una norma del residuo de la operación que vemos aquí y entre una norma de la penalización que vemos aquí, ¿no? Entonces, si graficamos en el eje de las Y esta parte y en el eje de las X esta parte, obtenemos una gráfica como esta, que tiene como una forma de L. Es un poco, hay que poner un poco de imaginación, pero siempre es una gráfica de esta forma. Y resulta que el punto que está aquí, basándonos en la teoría, suele ser un punto adecuado para obtener una buena regularización.
Aquí tengo un ejemplo. Entonces vemos cómo cuando nos aproximamos a este punto obtenemos un buen resultado y cómo cuando nos alejamos obtenemos malos resultados. Acuérdense que este es un problema mal condicionado, entonces no hay un solo resultado correcto. Por eso es que hay más de un alfa que resuelve correctamente este problema. Luego tenemos estos un par más de métodos, MC, me voy rápido, pero es Schur y GCB, son bastante similares, se basan en la misma teoría inicial. Y vamos a ver un poquito cómo funcionan con los GIFs estos. Entonces vemos cómo al minimizar esta función de Schur, también obtenemos buenos resultados, ¿no? Lo dejo acabar. Al ser esto una estimación, por supuesto que va a haber mínimos locales, ¿no? Y eso puede ser un problema intentando minimizar esta función, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí tenemos el caso de GCB. En el mismo caso estamos haciendo una estimación del mean square error. Para poder minimizar esa función ocupamos un método de búsqueda. Para estos casos estuvimos utilizando el método de Golden Search, que funciona como podemos ver en el GIF, ¿no? Entonces, básicamente, usando esta proporción dorada que se usa en la ciencia y en el arte, ¿no? Que está representada por este beta, que es una constante, tú cortas tu señal en 4 de esta forma, ¿no? Utilizando esta proporción. Esta vendría siendo la distancia que hay entre el naranja y el verde, ¿no? Y una vez que la cortas de esta manera, o sea, utilizando alfa 1 menos alfa, alfa 1 menos alfa, luego compara los dos del centro y ves cuál es menor. Y dependiendo cuál es el menor, es si mueves el morado o mueves el naranja, ¿no? Es bastante claro aquí cómo funciona. Y de esta manera te vas acercando al mínimo. Para poder utilizar estos métodos con la curva L, necesitas transformar el problema, ¿no? Y para eso utilizamos la curvatura de Menger, donde básicamente tú tomas 3 puntos de la curva L y con esos 3 puntos tú creas un círculo. Entonces, entre más te acerques aquí, los puntos van a estar más cercas, que son puntos consecutivos. Entonces, en el punto donde tengamos este ángulo, el círculo va a estar mínimo. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar minimizar, ¿no? Entonces, de esta manera transformamos este problema de la curva L entre un problema de maximización, ¿no? O minimización, depende cómo lo quieran ver. Porque la curvatura es inverso al área del círculo que estamos creando con los 3 puntos. Entonces, por eso es maximización, pero si tomas el área también funciona y es un problema de minimización. Pero como sí, bueno, es solo curiosidad, no me enrollo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos algunas simulaciones que hicimos. Aquí tenemos los perfiles sobrepuestos. No se puede ver mucho, pero vemos que bueno, que se resolvió en la mayoría de los casos bastante cercanas todas las señales. Y bueno, aquí tenemos un Possible Detection Rate. En casi todas obtuvimos 100%, menos en Morozov para el caso 4, cuando teníamos 5 targets. Pero bueno, estos métodos requieren bastante más procesamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Morozov requiere menos de un segundo para poder resolver un problema de estos, pero GCB y Schur requieren 4 veces más, ¿no? Entonces, por eso con este semáforo intento poner un poco dónde están las prioridades, ¿no? Entonces, si quieres hacer algo rápido, Morozov está bien porque en realidad se equivocó pocas veces aquí. Pero digamos que la opción segura es usar curva L porque no se tarda tanto y aún así pudo resolver siempre el problema. Y bueno, luego tenemos que hacer Schur, que también bastante similares a la curva L, pero el average processing time, el tiempo medio de procesamiento, es el doble, ¿no? Aquí simplemente para ver el tipo de valores que estaban resolviendo tenemos algunos histogramas que muestran la frecuencia de la selección para cada método.
Y le vamos con los experimentos con datos reales, que son los más interesantes. Estamos utilizando un EOPSAR sensor, que es un sensor de la NASA, que está montado en un avión, una misión sobre Múnich del 2015. Aquí, por ejemplo, mi jefe del instituto odia que use esta misión, porque nosotros tenemos nuestro propio sensor en el Centro Espacial Alemán, pero no tenemos... es algo complicado obtener los permisos para volar sobre una ciudad, especialmente si vas a restringir el espacio aéreo por horas, ¿no? Entonces, se consiguió en colaboración con la NASA en el 2015 poder volar sobre Múnich, pero bueno, desde entonces no se ha conseguido, y cuando quiere hacer pruebas con zonas urbanas, normalmente usamos este método, ¿no? Entonces es un sensor de banda L, una resolución de 1.6 metros en rango, 0.8 en azimuth, y estamos haciendo un multilooking, que es este average que les mencioné antes, con una caja de 5 por 10 píxeles. Tenemos los tracks. El track nominal está volando a 12.500 metros. Y luego tenemos el siguiente baseline en 30, 90, 160, 240, 400 y 600, ¿no? Nuestra apertura es de 600. Entonces, aquí podemos ver, tenemos diferentes polarizaciones para nuestro sensor SAR. Como referencia tenemos los resultados para cada polarización con el Match Spatial Filter. Podemos ver cómo se está comiendo, cómo no está pudiendo resolver algunas diferencias de distancia. Sí, la mayoría del espectro está ahí, pero en general podemos ver las ambigüedades y no es un buen resultado en general, ¿no? Después podemos ver a MUSIC sin un método de regularización, y podemos ver que sí mejora, pero aún la señal puede mejorar, ¿no? Se distinguen algunas más cosas. Hasta cierto punto podemos decir que es peor. Aquí no, estamos utilizando un valor aleatorio para el modelo order. Aquí tenemos MUSIC utilizando un método para seleccionar este valor, este modelo order, y vemos cómo podemos empezar a distinguir esta altura que les había mencionado antes. Todas las partes del edificio están ahí. Bueno, en general mejora bastante, ¿no? Y después tenemos María, y como vemos aquí, como los resultados de María también son bastante buenos. Distinguimos todas las partes del edificio. Estamos obteniendo una recuperación del espectro del contorno del edificio bastante buena. Tenemos a María, pero ahora utilizando el método de curva L, ¿no? Anterior era María con un método seleccionado manualmente. Vemos cómo mejoran bastante los resultados, incluso en comparación con María, ¿no? Aquí tenemos algunos renders tridimensionales para los diferentes casos que mencioné. Y bueno, las conclusiones es que con estos métodos, tanto en los métodos paramétricos como en los métodos de resolución, transformamos este problema de inversión y las restricciones que tiene en la selección de un parámetro, ¿no? Pues con estos métodos podemos estar seleccionando adecuadamente un parámetro que nos dé un resultado correctamente good fitted, ¿no? En la señal, correctamente seleccionado para la señal. Se han hecho, aquí ponemos los dos últimos papers que se publicaron al respecto. El primero es para la selección de es básicamente el trabajo que vemos acá, y después unas combinaciones que hicimos. Sergio, disculpa, es Sí, solo para avisarte que quedan 5 minutos. sí, ya termino. No sé, es igual dejando un espacio para si hay preguntas o algo. Sí, sí. Sí, ya terminé. Oh, justo. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta acá para hacer, para preguntar. ¿No? Por chat. ¿Qué programa? ¿Qué software utilizamos para el programa? Acá preguntan, disculpa, ¿qué software utilizaste, Sergio, para programar? Sí, utilizamos Python principalmente, el lenguaje de programación de Python, y se desarrollan ahí las herramientas
necesarias para hacer estos procesamientos. Bien, perfecto. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho la presentación. Igualmente creo que dejaste el contacto al principio. Creo que sí, si no, ahorita lo escribo en el chat. Vale, si lo podés poner en el chat, por favor, así ya queda. Sí, sí, claro, ahora lo pongo, sí. Y bueno, nada más, hablar un poquito en nombre del LR, unas últimas palabras y decir que, bueno, si alguien está interesado en hacer alguna colaboración, normalmente la gente del DLR es bastante abierta, si la idea es buena y que siempre vale la pena preguntar, y estoy aquí a sus órdenes. Ahí puse mi contacto, y si no, nada más googleen mi nombre y va a aparecer el contacto en la página del DLR, y encantado de poder colaborar, y muchas gracias por la oportunidad.